Estamos de nuevo juntos para seguir meditando este curso sobre San Francisco de Asís, porque, os lo recuerdo, el Papa concedió un año santo a todas las iglesias franciscanas o donde hubiera un culto a San Francisco, aunque no fueran franciscanas. Aquí tenemos las dos cosas. Y os lo recuerdo también, se puede ganar la indulgencia plenaria cumpliendo naturalmente las condiciones de la indulgencia plenaria. Así que en la misa de hoy o en la misa de cada día podéis ganar la indulgencia plenaria por vosotros o por vuestros difuntos. Comenzamos con una oración. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima. Siempre he tenido no curiosidad, sino verdadera inquietud por saber cuál era el secreto de los santos para no ser soberbios. La parábola del fariseo y del publicano afronta esta cuestión. Sobre todo esa, por supuesto que hay más, ¿no? Bueno, pero esa de una manera particular. Es una parábola que conocéis, cuando el Señor dice, entran al templo dos a orar, fariseo y el publicano. El fariseo de pie empieza diciendo, te doy gracias, Dios mío, porque no soy como los demás hombres. Pago mis impuestos, bueno. El publicano, los publicanos eran los cobradores de impuestos, pero se quedaban con una parte para ellos y luego le daban el resto a los romanos. Por tanto, eran colaboracionistas del conquistador. El publicano, dice el Señor en la parábola, está de rodillas, humildemente, y le dice a Dios, Señor, perdóname porque soy un pecador. ¿Cómo han hecho los santos para hacer esas cosas tan maravillosas y no ser unos fariseos? ¿Cómo han hecho? Como muchos de vosotros sabéis, estamos los más avanzados de la formación de los franciscanos de María, estamos estudiando historia de la Iglesia y bueno, ahora estoy ya casi terminando el libro 15, que es el libro dedicado a la Edad Moderna, siglos XVI, XVII y XVIII, pero eso significa que he escrito la Edad Antigua, la Alta Edad Media, la Baja Edad Media, y en cada uno de esos libros he investigado sobre los principales santos, y eso es de lo que se tratan esos libros. Es una riqueza para mí, ha sido un don revisar los santos de la Iglesia, los principales, tantísimos, a cual más impresionante, de todo tipo. ¿Cómo han hecho para no ser fariseos? ¿Cómo han hecho esa gente que hacía ayunos radicales, extremísimos? ¿Cómo han hecho esos misioneros, esas mujeres que estaban en una clausura, que tenían éxtasis? ¿Cómo han hecho para no ser fariseos? ¿Cuál era su secreto? Luego, cuando ves algunas de las cosas, lees algunas de las cosas que han escrito, un San Juan Bosco, por ejemplo, que tuvo aquellas visiones extraordinarias.
por ejemplo, la visión de la Iglesia como un barco que tiene atacado por el demonio ferozmente y que tiene dos anclas. Una es la Virgen, la otra es la Eucaristía, que ahí resiste la nave de la Iglesia los envites del demonio. Un santo con esas visiones y que dice de sí mismo: no puedo contaros lo que yo soy porque os avergonzaríais de mí. Dice: ¿pero qué te vas a avergonzar? De ti, si eres un santazo, San Juan Bosco. Y así todos. ¿Cómo han hecho ellos? ¿Cómo hizo San Francisco? Y mirad que esto es un tema realmente importante, porque el demonio en su astucia hace como los pájaros, esos que llamamos cucos, el cuco. El cuco, ya sabéis que es un pájaro que no construye nidos y que tiene la habilidad, le ha proporcionado la supervivencia a la naturaleza, la habilidad de ir a otros nidos, tirar un huevo de los que han puesto los padres que han hecho el nido y poner uno que sea igual, para que los padres no noten que es un huevo diferente. Pero en cambio, cuando nace el pollito del cuco, es más grande y echa fuera del nido a los hijos legítimos de esos padres que no le distinguen y que le alimentan a él y que van quizá viendo que está cada vez más solo hasta que se queda solo, porque es mucho más grande que los otros hermanitos que ha arrojado fuera del nido. El cuco es así. Y el demonio es así. ¿De qué se alimenta? Del bien. Se alimenta del bien. El fariseo no mentía cuando decía que él pagaba impuestos y allí estaba delante de él el cobrador de impuestos. No mentía cuando él decía que cumplía los mandamientos. Seguramente con la ley judía, pues, sería fiel a su esposa, en fin, a sus padres, no robaría, seguramente. El fariseo no era un ladrón, un sinvergüenza, un canalla. Esa idea de que el fariseo es sinónimo de corrupto es una idea falsa. El problema era que aquellas cosas buenas que hacían les servía a él y a los demás, por eso el Señor les dice raza de víboras, sepulcros blanqueados, les servía para hinchar su ego, para aumentar su soberbia. ¿Cómo han hecho los santos para ser santos y no ser soberbios? ¿Cómo han hecho? Todos, sin excepción. Desde la humilde monja de clausura hasta el mártir en Japón, o el misionero intrépido, el obispo santo, los ha habido, ¿Qué han hecho? Y la clave es solo una: la humildad. La humildad. Sin humildad no es posible la santidad. Sin humildad, el bien que haces te vuelve un fariseo. El bien que haces te llena de soberbia. El bien que haces te lleva a juzgar no lo que hacen los demás, sino al que hace eso, al otro. Porque el fariseo está juzgando al publicano. La humildad es la clave de la santidad. Y San Francisco de Asís, la gente que no sabe, pues tampoco tendrá la culpa porque no sepa, porque a lo mejor no se lo han enseñado, pero la gente que no sabe siempre dibuja a San Francisco, le pintan los cuadros, las esculturas. No hay una forma de encontrar una escultura diferente. En Roma no hay montones de esculturas de San Francisco, es el patrono de Italia. Todas aparecen con un pajarito.
¿Ya ves? Y con el hermano lobo arrodillado dócilmente a sus pies. Bucólico, pastoril. ¿Era eso San Francisco? Dice, sí, efectivamente, es el cántico de las criaturas, ¿no? ¿Pero era eso o era solo eso San Francisco? Y de bueno, también era el de las durísimas penitencias, cierto. Y también era el del beso del leproso, verdad. Y también era el que recorría a pie hasta que tuvo las llagas, después ya no podía apenas andar y lo hacía en borriquillo, el que recorría a pie los caminos de Italia, que llegó hasta Santiago de Compostela y estaba camino de aquella Andalucía aún dominada por los musulmanes, cuando le avisan del gravísimo problema que se había desatado en su orden en Asís y tiene que volver. Y llega hasta Ayllón, que es un pueblo de la provincia de Segovia. Está documentado que llega a Ayllón, allí le avisan y de allí regresa a pie. Era un gigante. ¿Y por qué no era un fariseo? ¿Por qué la Virgen María no era una farisea? De verdad es tan importante saber esto, porque si no, cuanto más bien hagáis, peor será, porque más soberbios seréis, más juzgaréis a las personas, más os sentiréis superiores, y de vuestra bondad saldrá el mal que os arruina el alma y os impide ser santos. ¿Cuál fue el camino de la humildad de San Francisco de Asís? Tuvo, la providencia divina así lo quiso, tuvo dos cosas a su favor desde el principio. San Francisco es un converso. Los conversos, y hay muchos santos que han sido conversos, los conversos son distintos a los que hemos nacido y hemos crecido siempre dentro de la Iglesia. Y por supuesto, no considero que eso sea una desgracia, pero son distintos. Porque el converso compara, no por lo que lee, sino por lo que experimenta. Él compara, él conoce su vida anterior. San Francisco es un converso. Le llamaban el rey de las fiestas. Vamos, eso en la Edad Media no sé muy bien lo que significaría, pero desde luego en aquella época no había discotecas, ni se esnifaba coca, pero el vino corría seguro alegremente y otras cosas. El rey de las fiestas. Hijo avispado de un comerciante rico y juerguista. Y ese rey de las fiestas no pensaba en nada, para nada, en seguir a Dios. Y más bien pensaba en seguir a las mujeres. Pero tuvo la guerra, su ciudad, contra la vecina Perugia. Pierden la batalla los de Asís, es hecho prisionero, se pasa más de un año en una cárcel de aquella época, no una cárcel de 5 estrellas. Una cárcel de aquella época que debía de ser parecida a las cárceles espantosas de Venezuela, por ejemplo. Y ahí se produce su conversión. Pero cada uno tiene su historia de conversión, ¿no? A ver, la de San Ignacio, ya sabéis, es cuando le hieren en la pierna mientras que está defendiendo Pamplona contra los franceses que terminan por conquistarla, aunque luego los españoles la reconquistan, y él se tiene que retirar a su caserío en Loyola, y allí viene su conversión. Cada uno tiene su historia. Otros no han sido santos conversos. Santa Teresita de Lisieux no es una santa conversa y Santa Clara tampoco. Pero San Francisco fue un converso. Y que además en la cárcel enferma gravemente y no se le quitó nunca la enfermedad del todo. Por eso tuvo siempre una salud tan frágil
y murió con 44 años. Eso le permite a San Francisco conocerse a sí mismo. Ese es el principio de la humildad. Conócete a ti mismo. San Agustín, otro converso. Me imagino que habéis leído todas las confesiones y conocéis su historia. Otro converso, las lágrimas que le costó a Santa Mónica. San Agustín dice, y no era tan mayor cuando lo dice, tarde te hallé, hermosura siempre antigua y siempre nueva, tarde te hallé. Y compara su vida anterior de éxito, abogado brillante, pero alejado de Dios, con la vida que lleva después de aquella escena en aquella casita en las afueras de Milán, Casicíaco, donde el Señor se le aparece y le dice, toma y lee, y le da la palabra de Dios, y al empezar a leer la palabra de Dios comienza su conversión con la guía, eso sí, de San Ambrosio y el ejemplo de su madre. Y San Agustín, un converso, escribe una oración preciosa, sencilla. Yo os la recomiendo. Señor, dice, que yo me conozca y que yo te conozca. Conócete a ti mismo. Este es el principio de la sabiduría. Conócete a ti mismo. Y es el principio de la humildad. Te puedes conocer a ti mismo cuando has tenido una vida que te ha herido en el alma, que te ha herido en el cuerpo, y sabes qué tipo de vida es la que llevabas lejos de Dios. Por lo tanto, sabes hasta qué punto has llegado a sumergirte en la llama del infierno, aunque estuvieras vivo. Te conoces a ti mismo y sabes de lo que has sido capaz y de lo que serías capaz si no fuera por el auxilio de la gracia divina. Pero a veces no es suficiente. El conócete a ti mismo implica también escuchar a los que viven contigo. La humildad, dicen, viene sola. Tus hijos son tus más duros críticos y no te dejan pasar ni una. Y no tienen ninguna compasión de ti. Y no tienen en cuenta ninguna circunstancia atenuante. Y tienes que ser para ellos, sobre todo cuando son adolescentes, tienes que ser para ellos más perfecto que Dios nuestro Señor. Y no tienes derecho a estar cansado, a tener dolor de cabeza, a haber pasado un mal día en el trabajo, ya que de repente, porque llegas a casa y ves la casa como está, te conviertas en una máquina de regañar. No tienes derecho. Escucha también a los que viven a tu lado, porque al margen de cómo te lo dicen, de que quizá no tienen razón en todo lo que te dicen, de que no tienen en cuenta las circunstancias, pero quizá te están diciendo algo que tiene al menos una parte de verdad. Ese conócete a ti mismo, parte de tu experiencia personal, pero tienes que escuchar. Y esa escucha te hiere y te parece muchas veces injusta, y es verdad que es injusta lo que te dicen, pero también te purifica, te humilla. Dice el Señor, yo os aconsejo que siempre la palabra de Dios la veáis con mucho detenimiento, porque las palabras tienen un profundo significado, incluso una sola palabra. Dice Jesús, el que se humilla será enaltecido. No dice
Al que le humillan, le enalteceré. O el que es humillado será enaltecido. No dice eso. Dice el que se humilla. ¿Cuál es la diferencia entre el que se humilla con el que es humillado? Es una palabra. El que se humilla. ¿Cuál es la diferencia? Que tú aceptas la humillación. Esa humillación que te hace la vida. Estoy sordo. ¡Qué humillación! Y a veces paso tanta vergüenza. Terrible. Es la vida. Cada vez estoy más torpe. Es la vida. Hay una humillación que viene y que es injusta. No te tratan como mereces y realmente tienes derecho a eso. O bien, están diciendo calumnias de ti, mentiras. O bien, no te dan el afecto al que tienes derecho y quisieras que tu hijo te diera un abrazo, vamos, o tu hija, ¿no? Y no te llama, no se acuerda nunca de ti, ni siquiera un mísero WhatsApp, excepto cuando necesita algo. Son humillaciones. Las puedes rechazar o las puedes aceptar. El que se humilla, conócete a ti mismo, no solo con tu propia historia, como los conversos, sino a través de la escucha. ¿Qué te dicen los que viven contigo? Quizá no tienen razón en todo, Y quizá tengan razón incluso, al menos algunas veces, en muy poco. Pero ¿qué te dicen los que viven contigo? Mamá, ¿cómo te pones? Claro, tú puedes contestar con razón, ¿cómo me pongo o cómo me pones? Porque si no tuviera la ropa tirada por el suelo, no me había puesto yo así. Pero de verdad, ¿no podías haber reaccionado de otra manera? La humildad es el principio. Y para empezar por la humildad, hay que conocerse a sí mismo. Señor, que yo me conozca y que yo te conozca. Porque cuando tú no te conoces a ti, terminas por pensar que todo lo que te dan, te lo mereces. Más aún, terminas por pensar que no te dan lo suficiente. Y terminas por sentirte una eterna víctima, que se da lástima a sí misma con lo que yo valgo. Y mi marido no me lo reconoce. Tú fíjate, con la suerte que tiene de estar casado conmigo. O al revés, con lo que yo valgo, que no soy como ese o el otro, que engaña a su mujer, que se lo gasta en vino. ¿Ves? Es el fariseo rezando. Y mi mujer no se da cuenta de la suerte que tiene conmigo. Hay que empezar por ahí. Y por ahí fue por donde empezó San Francisco. Un converso. Pero también uno que escuchaba. Hay una anécdota muy bonita de él. Él tenía los primeros compañeros, aquellos 12 con los que fue a visitar al Papa a Roma para pedir la aprobación de la orden, la aprobación de la regla. Y uno de ellos venía de una familia noble. San Francisco era de una familia burguesa, comerciantes con dinero. Bueno, este venía de una familia noble que en la Edad Media era mucho. Y era amigo de San Francisco, era su seguidor. Pero el demonio le tentó y él cayó en la tentación. Y un día se enfrenta con San Francisco y le dice: ¿por qué a ti te ha elegido Dios? ¿Por qué a ti? Porque San Francisco, lo sabemos,
era bajito. Era bajito y debió de ser muy alegre, el rey de las fiestas. O sea, tendría su guasa y su chispa, pero bajito era la criatura, era bajito. Se conserva el sitio donde se le ve. Y dice, esta era la altura de San Francisco. Y dice, madre mía, pues bajito era, Y el otro debía de ser noble, pues, bueno, en Asís, en el monasterio de Santa Clara, está la casulla, el alba, que Santa Clara teje para un pariente suyo, sacerdote. Oye, eran gigantes. Madre mía, aquello es inmenso. Aquel hombre medía sin duda más de 2 metros, de ahí para arriba. Entonces veía a este chiquitín, con muy pocos estudios. ¿Por qué a ti? ¿Por qué a ti te ha elegido Dios? ¿Por qué a ti? No sé si le dijo, yo hablo mejor que tú, yo sé latín y griego y tú no sabes nada. En fin, no sé qué más le dijo, pero sí, ¿por qué a ti te ha elegido Dios? Y San Francisco le responde, pues porque soy peor que tú. Porque soy el último, el más despreciable. Esa es la humildad. Eso es lo que hacen los santos. No soy mejor que tú, soy peor que tú. Eso es lo que hace San Pablo, el gran San Pablo. Llevo este tesoro en una vasija de barro. Llevo una espina en mi carne y muchas veces le he pedido a Dios que me la quite porque le humilla. Y el Señor me ha dicho, te basta mi gracia. La fuerza se realiza en la debilidad. ¿Por qué a ti? Pues para que todo el mundo se dé cuenta de que la obra es de Dios. Empezad siempre por ahí. Conócete. Conócete viendo tu propia historia. Aprovecha el mal que hayas hecho, aunque sean pecaditos veniales. Y aprovecha la conciencia de saber perfectamente el mal que podías haber hecho si no hubieras estado con Dios. Desde esa humildad, San Francisco empieza su experiencia espiritual. La fe, la primera de las virtudes teologales, la fe. Se puede tener fe y ser soberbio. El fariseo tenía fe, por lo tanto se puede tener fe y ser soberbio. Lo que no se puede es ser santo y ser soberbio. Esa persona tiene fe, ¿vale? Y el fariseo tenía fe, iba al templo de su religión, era su fe. Tampoco el Señor está contando un caso concreto, está hablando de una parábola, ¿vale? Pero no tenía santidad porque era soberbio. La fe verdadera solo puede partir de la humildad. ¿Y en qué consiste la humildad con respecto a la fe? Es muy sencillo. Tú no eres Dios. Así de fácil. ¿Qué te lleva a creer la humildad? Que tú no eres Dios. Y eso significa que tú no puedes entenderlo todo. Es un elemento esencial de la fe. Aceptar el misterio. Es que yo no soy Dios. ¿Cuántas crisis de fe por esta soberbia de decir, es que esto no lo entiendo? ¿Por qué permite Dios esto? No lo entiendo. Me alejo. Soberbia. ¿Pero quién eres tú? Cuando el libro de Job nos cuenta el enfrentamiento de Job con Dios, el libro de Job tiene 2 partes claramente definidas. Y hay una segunda parte en la cual Job se enfrenta con Dios. Y Dios le responde, oye, es que te he pedido a ti consejo para crear el sol, la luna, los astros.
¿Eres tú el que me has aconsejado para crear las aguas de los océanos, los animales de la tierra? Le está diciendo, pero ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú, criatura insignificante? Yo no soy Dios. La humildad te lleva a la verdadera fe. Es imposible tener fe cristiana, imposible tener fe católica o perseverar al menos en la fe católica desde la soberbia, porque terminas más pronto o más tarde en la vida por encontrarte con algo que no entiendes. La muerte de un ser querido, por ejemplo, una enfermedad, un problema económico, una injusticia. Y le vas a preguntar a Dios, ¿por qué? Y no vas a encontrar una respuesta. Y si no tienes humildad, te alejas de ese Dios. Y si tienes humildad, haces lo que hizo nuestro Señor en el huerto de los olivos. Que se haga tu voluntad y no la mía. No entiendo. Y no pasa nada. Porque lo normal es que yo no entienda. ¿A qué te lleva la humildad con respecto a la fe? A aceptar que eres limitado, no solamente en el entendimiento, sino en las obras. Los padres, muchas veces, es normal, es el instinto, es el amor, queréis resolver la vida de vuestros hijos, y de vuestros nietos, y de vuestros bisnietos, y si pudierais de vuestros tataranietos. Pero es que no sois dioses. No podéis evitar que se equivoquen. Tenéis que darles consejos, buenos consejos, vuestro ejemplo, rezar. Pero al final te sientes impotente. ¿Pero por qué se va a casar con esa? O con ese, pero bueno, no me tiene en la cabeza, no la tiene en ningún sitio. La ha perdido, está enamorado, está enamorada. No tiene la cabeza, no la tiene en ningún lado. ¿Pero por qué va a estudiar esa carrera? ¿Cuántos años tienes tú? ¿Cuántos años tiene ella? ¿Cuántos años tiene él? A ver, ¿se te ha olvidado? Cuando tú tenías su edad. Este es un ejemplo, pero hay otros. Alguien a quien tú quieres está enfermo. Has hecho todo lo posible. Has gastado, como dice el Evangelio de aquella mujer hemorroísa, has gastado todo tu dinero en ayudarle. Y te encuentras impotente, ya no puedes más. ¿Qué puedes hacer? Es que no somos Dios. Tienes que asumir que no eres omnipotente y que en la vida, en todos los aspectos, contigo mismo, con la gente que te ama y a la que amas, con tu patria, haces todo lo que puedes. Cuando yo veo lo que dicen las encuestas sobre cómo va a pasar en las elecciones en España o en otro país, en Colombia, digo, ¿pero cómo puede ser? ¿Pero es que no están viendo lo que está pasando? Pero yo no soy Dios. No soy Dios. No soy omnipotente, no puedo hacer así. Y que este corrupto absoluto, ladrón, sinvergüenza y asesino, favorecedor de las leyes más crueles de las matanzas de niños en el vientre de su madre, no puedo conseguir que se convierta. La impotencia y aceptarlo es humildad. Señor, no soy Dios. No lo entiendo todo. De hecho, hay muchas cosas, muchísimas que no entiendo, no solamente las malas, No lo entiendo todo y no puedo todo. Entiendo algo y puedo hacer algo. La Madre Teresa decía, yo sé que lo que hago
cuando funda la Misionera de la Caridad, cuando recogía a los moribundos de las calles de Calcuta. Yo sé que lo que hago es una gota de agua en un desierto, pero eso da sentido a mi vida. Yo sé que lo que hago es muy poco, aunque hiciera 1000 veces más, es muy poco. Pero yo no soy Dios. Puedo ayudar, debo ayudar, ayudo, pero yo no soy Dios. Y hay que asumirlo, no soy Dios. La humildad con respecto a la esperanza. La humildad de San Francisco con respecto a la esperanza se pone de manifiesto en cómo afronta él el sufrimiento físico en su vida. Os he dicho, desde la cárcel a los 18 años hasta la muerte a los 44. Sabemos que estaba prácticamente ciego. Le someten a una operación quirúrgica de aquellas, en aquella época, con un hierro candente, le queman el nervio óptico desde fuera, lo que debió de sufrir. ¿En qué consistía la esperanza? Consistía en saberse en manos de Dios. Yo espero que el Señor me ha prometido que no me va a dejar solo. Ven a mí tú que estás cansado y agobiado y yo te aliviaré. Yo espero que el Señor no me va a dejar solo. Consta, está escrito, lo escribe Fray León, la oración que él hace antes de ser torturado con ese hierro candente. Hermano fuego, no me hagas mucho daño. Pero luego vienen los problemas espirituales. A San Francisco no le hizo sufrir la jerarquía de la Iglesia, le hicieron sufrir sus frailes. Atractivo por su vida de radical penitencia, pero imposible de seguir. Y enseguida empezaron a buscar atenuar aquello que era atractivo, pero no había que lo hiciera. Y la orden se divide en dos. Y cuando escribe la segunda regla, se la da al que él ha puesto de superior general, un acto de humildad, porque es consciente de que no tiene capacidad de mando. Y Fray Elías la quema, porque es demasiado rígida. Desautoriza al fundador. Viene a decir, apártate a un lado, no sirves para nada. Eso es humildad, pero la humildad vivida con la esperanza de que también eso está provisto por Dios. Y luego la esperanza en la vida eterna. Los adoradores de la Pachamama, los adoradores de los árboles, los ríos, los cetáceos, los ídolos, esos adoradores creen que la naturaleza en sus 1000 formas es divina. La naturaleza es una obra de Dios. Y pervierten incluso a San Francisco y dicen que es el cántico a la naturaleza. Se ve que no lo han leído nunca. Porque si lo hubieran leído una sola vez, recordarían que el cántico no es a la naturaleza, sino al creador de la naturaleza. Y que en todas las estrofas es loado seas mi Señor, alabado seas mi Señor. Es una alabanza a Dios, no a la hermana agua.
Loado seas, mi Señor, por la hermana agua. Loado seas, mi Señor, por el hermano fuego. Y al final dice, se ve que ahí no han llegado nunca los adoradores de la Pachamama, al final dice, loado seas, mi Señor, por la hermana muerte. La humildad de Francisco, enfermo, ese último párrafo lo escribe poco antes de morir. Le lleva a alabar a la muerte, no a considerarla un mal, una desgracia o un castigo. Da las gracias a Dios por la hermana muerte. Loado seas, mi Señor, por la hermana muerte. Y añade, ay, si en pecado grave sorprende al pecador, porque no verá la gloria de la salvación. La esperanza de San Francisco no estaba puesta en él o en los manejos políticos con los cardenales, cardenal Ugolino, con el Papa, con el emperador, o en acumular cantidades de dinero para influir en la sociedad. Su esperanza estaba puesta en Dios. Y estaba puesta en Dios porque se sabía una ovejita de Dios. Porque su humildad le llevaba a estar seguro de que Dios, en su inmensa providencia, nunca le iba a abandonar, aunque él no entendiera. Y porque estaba seguro de que le esperaba al final de su vida. La tercera virtud teologal, el amor, la caridad. El secreto de la santidad. Hacer el bien sin que se te suba la cabeza y sin considerarte superior a los demás. Pero esa humildad fue la que le permitió besar al leproso y no considerarse superior al que rechazaba al leproso. Esa humildad fue la que le permitió tener una multitud de seguidores que, por supuesto, le querían, le aplaudían, pero saber que era todo obra de Dios y por eso no sentirse superior a nadie y decirle a aquel compañero que decía, ¿por qué a ti? Decirle, porque soy el más pequeño, el más inútil, el más pecador de todos. La humildad con respecto al amor consiste en saber que todo es gracia. En el siglo XVII, empezando al final del XVI, estalla una polémica entre los jansenistas y los jesuitas sobre la relación entre las obras y la gracia y la misericordia de Dios. Y después, cuando los jansenistas son declarados herejes porque relativizaban la necesidad de la gracia, estalla una nueva polémica entre los jesuitas y los dominicos sobre el libre albedrío y la gracia. Una polémica apasionante hasta tal punto de que el Papa tiene que decir, se ha acabado esto porque no llegamos a ninguna parte. El santo sabe que todo es gracia y esto impide que te llenes de soberbia. Pero el santo sabe que esa gracia necesita de tu colaboración. Y eso impide que te abandones y que digas, estoy predestinado, que eso es lo que le reprochaban los dominicos a los jesuitas,
estoy predestinado. Y como estoy predestinado, puedo hacer lo que quiera. Calvinismo. La humildad te lleva a reconocer que sin Dios no puedes hacer el bien. Esta es la enseñanza de la Iglesia. Que sin Dios no puedo ni siquiera desear hacer el bien. De que todo es gracia. Santa Teresita de Lisieux lo decía una y otra vez. Os aconsejo que leáis, si podéis, el diario de un cura rural de Bernanos, inspirado en San Juan María Vianney. Todo es gracia, pero hay una parte mía que tengo que poner, porque el libre albedrío existe y cuenta. Pero no soy yo el que hace el bien, es Dios. Pero yo tengo que poner una pequeña parte mía, tan pequeña, tan necesaria, tan pequeña que me impide atribuirme nada de lo que hago bueno, pero tan necesaria que me ayuda a darme cuenta de que si no pongo mi parte, eso no se hace. Y esos santos, esos héroes, esos gigantes que han recorrido el mundo para evangelizar o que se han entregado al servicio de los enfermos, de los leprosos, siempre decían, todo es gracia. Pero sabían que si ellos no daban de comer al enfermo, se moría. Y que si ellos no se metían en un barco, estaban 3 meses en un barco para llegar a ese punto alejado en Asia, allí no llegaba nadie. Y que ellos no se metían entre los indios iroqueses de Canadá, que las torturas que hacían eran espantosas. En la vida de San Isaac Jock, por ejemplo. Allí no iba nadie a evangelizar. La humildad te lleva a decir, todo es gracia. No tengo mérito, porque es tan poco lo que yo hago, tan poco. Pero a la vez te lleva a decir, pero Dios me ha pedido ese poco. Y de ese poco yo soy responsable. Pero sabiendo que es tan poco que todo es gracia. Estos días he tenido que presentar un informe al Vaticano sobre las actividades de los franciscanos de María. Y he visto, y no lo había visto nunca, la verdad. He visto cómo ha sido el itinerario de uno de nuestros canales de YouTube en los últimos 14 años, que es cuando lo tenemos. ¿Han visto nuestro canal de YouTube en estos años? Es una cifra que me impresionó. 560 millones de personas. ¿Han visto nuestro canal 560 millones de personas? Era un dato oficial de YouTube. No me lo podía creer. Todo es gracia. Todo es gracia. Y puedo decirlo, pero sabiendo que todo es gracia. Que todo es gracia. Ese es el secreto de la santidad. Que tú hagas las cosas como si todo dependiera de ti, pero que sepas que todo depende de Dios. Y que si Dios no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Y que si Dios no guarda la ciudad, en vano vigilan los centinelas. Haz como si todo dependiera de ti. San Francisco no se queda cruzado de brazos o sentado esperando que le venga la ayuda del cielo para restaurar San Damián. O esperando que el Señor mande unos ángeles para curar a los leprosos de la leprosería que instaló en las afueras de Asís.
Va pidiendo limosna por las calles. Al que me dé una piedra le daré una bendición. Limpia las llagas de los leprosos. Es como si todo dependiera de él. Pero él sabe que todo depende de Dios. Esa es la humildad. Cuando hagas algo bueno, no mires a tu alrededor diciendo, es que esto no lo hace. Mírate a ti mismo, conócete a ti mismo y descubrirás que sí, ha sido necesaria tu ayuda y tu colaboración, que quien se ha echado la mano al bolsillo para dar a un limosna ha sido tú, quien se ha pegado una paliza en avión has sido tú. Sí, es verdad, pero que eso no es nada, porque quien lo ha hecho, quien ha tocado el corazón de esas 560 millones de personas, que es impresionante, ha sido Dios. Así que tienes que decir, todo es gracia. Tengo que actuar como si todo dependiera de mí, pero sabiendo perfectamente que todo depende de Dios. Y que sin Dios no puedo hacer nada bueno, porque ¿quién soy yo sino un pecador, hijo de Adán y Eva, que si no hubiera sido por la misericordia de Dios, habría sido para siempre expulsado del paraíso? San Francisco es un modelo de humildad. Se conocía a sí mismo. Escuchaba lo que decían de él. Sabía que él no era Dios. Aceptaba que no podía resolver los problemas del mundo, pero que tenía que intentar resolver los problemas de los que estaban a su alrededor en la medida de sus fuerzas. Confiaba en la ayuda de Dios para hacer las cosas y todo lo ponía en sus manos. Creía en la vida eterna y esa era su esperanza, pero no creía que iba a llegar a la vida eterna por sus méritos, sino por la misericordia divina. Y hacía las cosas como si todo dependiera de él, sabiendo perfectamente que todo dependía de Dios. No lo olvidéis, todo es gracia. Y lo nuestro es la gota de agua necesaria de la que hablaba la Madre Teresa, aunque sea una gota en el desierto. Que así sea. Rezamos juntos un Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ave María Purísima, San Francisco de Asís, ruega por nosotros.